La estridente alarma del respirador resonó en la sala de urgencias mientras Emma Chen, de 12 años, luchaba por respirar, con su pequeño pecho subiendo y bajando a un ritmo desesperado. Marcus Williams estaba de pie en la puerta, con su kit de mantenimiento olvidado a sus pies, observando la frenética danza de los médicos alrededor de la máquina averiada. Su cabello castaño rojizo se extendía sobre la almohada blanca como cobre derramado, y en algún lugar del caos, oyó la voz de una mujer quebrarse por teléfono, aguda, autoritaria, pero temblorosa por el terror de una madre. La máquina que podría salvar la vida de esta niña permanecía silenciosa e inútil, sus circuitos internos tan familiares para él como los latidos de su propio corazón. 6 meses atrás, había recorrido estos mismos pasillos con propósito y dignidad. La estamos perdiendo. Que alguien haga funcionar esa máquina ya. 6 meses antes, Marcus Williams había sido un hombre diferente. A los 45 años, se movía por el hospital St. Mary con la tranquila confianza de quien conocía cada cable, cada circuito, cada latido mecánico que mantenía vivo el lugar. Sus manos curtidas, marcadas por años de trabajo minucioso, podían diagnosticar un respirador defectuoso por el sutil cambio en su ritmo, o detectar una peligrosa falla eléctrica antes de que se convirtiera en una crisis. El turno de noche le sentaba de maravilla. Menos personal significaba menos preguntas sobre por qué un hombre con sus habilidades se conformaba con arreglar máquinas en lugar de ascender en la empresa. A las 3 de la mañana, los pasillos del hospital tenían una paz diferente. Marcus hacía sus rondas, revisando los respiradores en la unidad de cuidados intensivos, asegurándose de que las máquinas de diálisis zumbaran con su ritmo constante, calibrando los monitores que vigilaban a los pacientes dormidos. Se enorgullecía de su trabajo, de ser el guardián invisible que mantenía la tecnología en funcionamiento mientras los médicos y enfermeras realizaban sus milagros. Había algo profundamente satisfactorio en resolver problemas con sus manos, en la honesta simplicidad del metal y el alambre que respondía a una atención minuciosa. Su pequeño apartamento cerca del hospital estaba igual de organizado, aunque mucho más personal. Isabella, su hija de 8 años, había transformado el modesto espacio en un hogar. Sus dibujos cubrían el refrigerador, figuras de palitos cogidas de la mano bajo soles de crayón, corazones de todos los colores que encontraba. Isabella había nacido con retrasos en el desarrollo que dificultaban las tareas sencillas. Pero su sonrisa podía iluminar los rincones más oscuros del mundo de Marcus. Cada mañana, cuando él regresaba de su turno, ella lo esperaba en la mesa de la cocina, ordenando cuidadosamente los cereales del desayuno por color, mientras tarareaba canciones que solo ella conocía. La rutina se había convertido en su ritmo compartido. Marcus ayudaba a Isabella a vestirse para la escuela, le preparaba el almuerzo con mucho cuidado y la acompañaba hasta la esquina donde la recogería el autobús de educación especial. La señora Henderson, la vecina mayor que cuidaba a Isabella durante las horas de trabajo de Marcus, siempre tenía café listo y unas palabras amables sobre el progreso de su hija. No era gran cosa esta vida tranquila que habían construido juntos, pero ahí estaba. Después de que la madre de Isabella se marchara 3 años antes, alegando que no podía con los desafíos de criar a una niña con necesidades especiales, Marcus aprendió que el amor a menudo no se medía en grandes gestos, sino en la constancia de estar presente todos los días. La primera señal de problemas llegó un martes por la mañana a principios de octubre. Marcus estaba realizando el mantenimiento rutinario de los respiradores cuando notó algo que le revolvió el estómago de preocupación. Los números de serie de varias máquinas no coincidían con los registros de equipos del hospital. Peor aún, al retirar los paneles de acceso, los componentes internos parecían defectuosos. Materiales más baratos, diferentes sellos de fabricación, placas de circuitos que parecían casi imitaciones meticulosas del original. Pasó el resto de su turno documentando discretamente lo que encontró, tomando fotos con su viejo teléfono plegable y tomando notas con su caligrafía precisa. Al principio, Marcus intentó convencerse de que había una explicación inocente.
Quizás el hospital había mejorado los componentes durante una renovación reciente. O tal vez los registros de mantenimiento simplemente no se habían actualizado correctamente. Pero a medida que continuaba su investigación durante las semanas siguientes, la evidencia se volvió imposible de ignorar. Alguien había reemplazado sistemáticamente equipos médicos de alta calidad por alternativas más económicas, máquinas que parecían idénticas a simple vista, pero carecían de la fiabilidad y los márgenes de seguridad de los que dependía la vida de los pacientes. Los respiradores fueron el descubrimiento más preocupante. Estos dispositivos literalmente respiraban por personas que no podían respirar por sí mismas, y las unidades falsificadas que encontró tenían índices de fallos que lo mantenían despierto durante el día cuando debería haber estado durmiendo. La decisión de informar sus hallazgos no fue fácil. Marcus comprendía la precariedad de su puesto. Los trabajadores de mantenimiento eran fácilmente reemplazados, y los hospitales no apreciaban a los empleados que creaban complicaciones. Pero cada vez que miraba esas máquinas, Inés pensó en Isabella durmiendo plácidamente en su cama, confiando en que el mundo la mantendría a salvo. ¿Cómo podía guardar silencio cuando los hijos de otras personas dependían de equipos que podrían fallarles cuando más los necesitaban? Tras 2 semanas de debate interno, Marcus redactó un informe detallado que documentaba cada pieza de equipo sospechoso que había encontrado, con fotos y números de serie. Lo presentó a través de los canales oficiales del hospital, dirigido al director médico y con copia a la junta directiva. La respuesta llegó más rápido de lo esperado, pero no de la dirección que esperaba. En lugar de personal médico o administradores del hospital, Marcus se vio convocado a una reunión con Sarah Michei, directora ejecutiva de Medcore Industries, la empresa que recientemente había adquirido el hospital St. Mary's. Sarah era más joven de lo que Marcus esperaba, probablemente de unos 40 años, con la eficiencia que emanaba de años de tomar decisiones difíciles. Su despacho en la última planta del hospital parecía más una sala de juntas corporativa que algo relacionado con la atención al paciente. Todo vidrio y acero, y documentos cuidadosamente ordenados que sugerían una mente constantemente enfocada en el resultado final. Sarah escuchó las preocupaciones de Marcus con lo que parecía ser una atención genuina, tomando notas y haciendo preguntas detalladas sobre sus hallazgos. Explicó que el hospital estaba en un programa integral de modernización, actualizando equipos y optimizando las operaciones para servir mejor a la comunidad. Algunas de las discrepancias en los números de serie que Marcus había observado probablemente eran resultado de este periodo de transición, cuando los antiguos sistemas de inventario se estaban integrando con los nuevos protocolos de gestión. Le agradeció su diligencia y le aseguró que su informe sería investigado a fondo por los departamentos correspondientes. Por un breve instante, Marcus se sintió aliviado. Quizás sus temores habían sido exagerados, y la respuesta profesional de la dirección del hospital sugería que la seguridad del paciente seguía siendo una prioridad absoluta. Pero con el paso de los días, notó cambios sutiles en su entorno laboral. Los supervisores que siempre lo habían recibido con calidez ahora parecían distantes y formales. Su acceso a ciertas áreas del hospital se vio restringido discretamente, supuestamente debido a los nuevos protocolos de seguridad. Lo más inquietante de todo fue que ninguno de los equipos sospechosos que había reportado fue retirado ni reemplazado. Los ventiladores falsificados continuaron su ritmo constante en la unidad de cuidados intensivos. La respiración de pacientes que no tenían ni idea de que sus vidas dependían de máquinas que podían fallar sin previo aviso. 3 semanas después de su reunión con Sarah Michei, Marcus recibió una llamada para presentarse en la oficina de recursos humanos. La conversación fue breve y de una profesionalidad devastadora. Su empleo estaba siendo despedido, con efecto inmediato, debido a lo que denominaron deficiencias de desempeño y violación de los protocolos de la empresa. Las acusaciones específicas eran vagas pero perjudiciales: incumplimiento de las tareas de mantenimiento a tiempo, acceso no autorizado a áreas restringidas y conducta perjudicial para las operaciones del hospital. Marcus intentó defenderse explicando que su única preocupación había sido la seguridad del paciente,
pero la decisión era definitiva. El personal de seguridad lo escoltó fuera del edificio con una caja de cartón que contenía sus pocas pertenencias. Y así, 15 años de dedicado servicio llegaron a un abrupto final. Las semanas siguientes fueron un torbellino de búsqueda desesperada de empleo y creciente presión financiera. Marcus descubrió que su despido había sido reportado a bases de datos del sector de tal manera que encontrar un nuevo empleo era casi imposible. Ningún otro hospital de la zona consideraría contratarlo, y las pocas entrevistas que logró conseguir terminaron de forma incómoda cuando los posibles empleadores hicieron vagas referencias a preocupaciones sobre su desempeño anterior. Las prestaciones por desempleo apenas cubrían el alquiler, y sin seguro médico, los servicios de educación especial y las sesiones de terapia de Isabella se convirtieron en lujos inasequibles. Se mudaron de su cómodo apartamento a un lugar más pequeño en un barrio más peligroso, donde Marcus se pasaba las noches en vela escuchando las sirenas y preguntándose cómo su vida se había desmoronado tan rápido. No pasó inadvertido para el que su compromiso con la seguridad del paciente hubiera puesto en riesgo el bienestar de su propia hija. Isabella no entendía por qué se habían mudado ni por qué papá parecía tan preocupado todo el tiempo, pero se adaptó con la resiliencia que suelen tener los niños. Ayudó a Marcus a ordenar sus pertenencias, empaquetó cuidadosamente sus dibujos y juguetes, y charló sobre su nueva aventura mientras él luchaba por mantener la compostura. La señora Henderson lloró cuando se mudaron, poniendo un sobre con dinero en las manos de Marcus y haciéndole prometer que la llamaría si necesitaban algo. La amabilidad de vecinos y amigos le brindó apoyo emocional, pero no pudo resolver el problema fundamental de cómo apoyar a un niño con necesidades especiales sin un empleo estable. Marcus finalmente encontró trabajo como un técnico de reparaciones autónomo, arreglaba todo, desde cafeteras hasta máquinas de café, para pequeños negocios de la ciudad. El sueldo era irregular y el trabajo carecía del propósito que había encontrado en el hospital. Pero era un trabajo honesto que le permitía usar sus habilidades. Convirtió su pequeño garaje en un taller, llenándolo de piezas recuperadas y equipos de diagnóstico comprados en casas de empeño y subastas en línea. Isabella se sentaba en un taburete junto a su banco de trabajo después de la escuela, dibujando las máquinas que él reparaba mientras él explicaba cómo funcionaban los diferentes componentes. Estos momentos de tranquilidad se volvieron preciados para ambos. Padre e hija encontraban paz en el simple acto de arreglar cosas rotas. Pero la transición de un empleo estable en el hospital a un trabajo autónomo incierto le pasó factura, más allá del estrés financiero. Marcus se cuestionó las decisiones que había tomado, preguntándose si debería haber guardado silencio sobre el equipo defectuoso. Quizás podría haber encontrado una manera diferente de abordar sus preocupaciones, algo que no hubiera resultado en perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. La duda era corrosiva, minando su confianza y haciéndole dudar de sus instintos. En los peores días, se preguntaba si Isabella habría estado mejor si él simplemente hubiera mantenido la boca cerrada y hubiera seguido cobrando su sueldo fijo. 6 meses después de su despido, Marcus estaba trabajando hasta tarde en su taller improvisado cuando sonó su teléfono con una llamada de reparación urgente. Una pequeña firma de contabilidad al otro lado de la ciudad había sufrido una avería total en su fotocopiadora principal pocas horas antes de una fecha límite crucial, y estaban dispuestos a pagar tarifas premium por un servicio inmediato. Marcus cargó sus herramientas en su vieja camioneta y condujo por las calles vacías hacia lo que esperaba fueran ingresos suficientes para cubrir la sesión de terapia de Isabella esa misma semana. No tenía forma de saber que esta simple llamada de servicio lo llevaría de vuelta al hospital St. Mary's, ni que las habilidades que le habían costado todo estaban a punto de salvar la vida de un niño cuya madre había destruido su mundo. La oficina de contabilidad estaba a solo 3 cuadras del hospital. Y mientras Marcus trabajaba para diagnosticar los problemas de la fotocopiadora, podía ver las familiares luces de St. Mary's a través de la ventana. La ironía de estar tan cerca de su antiguo lugar de trabajo mientras luchaba por llegar a fin de mes no se le escapó. Pero dejó esos pensamientos a un lado y se concentró en la tarea en cuestión.
El problema de la fotocopiadora resultó ser más complejo de lo que parecía inicialmente, y requirió casi 4 horas de trabajo minucioso para resolverlo. Para cuando Marcus terminó, el amanecer amanecía sobre la ciudad, y estaba exhausto, pero satisfecho con la minuciosa reparación que había realizado. Mientras empacaba sus herramientas y se preparaba para conducir a casa con Isabella, el penetrante sonido de las sirenas de las ambulancias llenaba el aire. A través de la ventana de la oficina, observó cómo los vehículos de emergencia se dirigían a toda velocidad hacia el Hospital St. Mary's, con sus luces rojas y azules tiñendo el cielo matutino de colores urgentes. Por un instante, Marcus sintió la familiar preocupación por los pacientes que se encontraban entre esas paredes. La preocupación instintiva de alguien que había pasado años asegurándose de que equipos críticos funcionaran cuando había vidas en juego. Entonces recordó que el St. Mary's ya no era su responsabilidad, que sus preocupaciones por la seguridad de los pacientes habían sido desestimadas y castigadas. Se apartó de la ventana y se dirigió a su camioneta, listo para regresar con Isabella y a la simple certeza de su pequeño mundo juntos. Pero al llegar a su vehículo, Marcus comprendió algo terrible. Las ambulancias no solo corrían hacia el hospital. Se dirigían específicamente a urgencias, la misma zona donde había identificado varios equipos falsificados meses antes. Los respiradores de urgencias habían sido una de sus mayores preocupaciones. Máquinas con índices de fallos que podían resultar catastróficos en situaciones críticas. A pesar de todo lo sucedido, a pesar de cómo lo habían tratado y descartado, Marcus se vio incapaz de irse sin más. Cualquier emergencia que se estuviera desarrollando en St. Mary's podría requerir exactamente el tipo de equipo del que les había advertido, equipo que podría fallar cuando un paciente más lo necesitaba. Marcus permaneció sentado en su camioneta durante varios minutos, dividido entre la amarga satisfacción de haber tenido razón y la persistente preocupación de que su silencio pudiera contribuir al sufrimiento de alguien. El rostro de Isabella apareció en su mente junto con los rostros de innumerables pacientes que nunca había conocido, pero cuyas vidas dependían del correcto funcionamiento de las máquinas. Al final, la decisión se tomó sola. Marcus arrancó su camioneta y condujo las 3 cuadras hasta el Hospital St. Mary's, sin saber qué podría lograr, pero incapaz de vivir consigo mismo si no intentaba al menos ayudar. El estacionamiento era un caos. Ambulancias, patrullas y familiares frenéticos corriendo hacia la emergencia. Entrada del departamento de urgencias. Al acercarse Marcus al hospital, pudo oír las voces urgentes del personal médico que coordinaba su respuesta a lo que era claramente una emergencia grave. A través de las puertas de cristal del departamento de urgencias, vislumbró el caos controlado de un equipo de traumatología que trabajaba para salvar una vida. Y entonces, a través de todos los demás sonidos, oyó la distintiva alarma de un respirador en apuros. La misma advertencia aguda que lo había atormentado durante meses. El sonido del equipo de soporte vital que fallaba justo cuando más se necesitaba. Marcus atravesó la entrada del hospital, con su kit de herramientas instintivamente en la mano, a pesar de no tener ninguna razón oficial para estar allí. El departamento de urgencias era un torbellino de actividad centrado en la cama 3, donde una joven de cabello castaño rojizo yacía inconsciente, con el rostro pálido como una mañana de invierno. El respirador junto a su cama funcionaba de forma errática, y su pantalla mostraba mensajes de advertencia que Marcus reconoció con creciente alarma. El doctor Richardson, médico de urgencias, gritaba órdenes mientras las enfermeras se apresuraban a encontrar equipo de repuesto, pero Marcus podía ver el pánico en sus ojos. Los demás respiradores del departamento ya estaban en uso, y la reanimación manual que intentaban no sostendría a un paciente por mucho tiempo. La máquina simplemente dejó de responder. El doctor Richardson le explicaba a alguien por teléfono, con la voz tensa por la desesperación. Necesitamos equipo de repuesto inmediatamente, pero todo lo demás está ocupado. Nos esperan unos 10 minutos antes de perderla por completo. Marcus se acercó. Su ojo experto identificó de inmediato el modelo específico del respirador y la naturaleza de su fallo.
Era una de las unidades que había marcado en su informe 6 meses antes. Una de las máquinas falsificadas con sensores de presión defectuosos que podían fallar sin previo aviso en momentos críticos. La chica en la cama no podía ser mucho mayor que Isabella, y algo en sus delicados rasgos y la forma en que su pequeña mano yacía inmóvil sobre las sábanas blancas impactó a Marcus como un golpe físico. Su madre estaba de pie en un rincón agarrando un costoso bolso de cuero con los nudillos blancos. Su rostro era una máscara de terror controlado que Marcus reconoció de sus peores momentos de miedo paternal. La mujer hablaba rápidamente por teléfono. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a resolver problemas con pura fuerza de voluntad. Pero Marcus podía oír el temblor bajo su compostura profesional. «No me importa lo que cueste», decía la mujer. «Consigan todas las máquinas disponibles de todos los hospitales de la ciudad. Alquilen un helicóptero si es necesario. Mi hija no va a morir por un fallo en el equipo». Al girarse ligeramente, Marcus vio su perfil y sintió que su mundo se desmoronaba bajo sus pies. Sarah Michei, la directora ejecutiva, quien había escuchado sus preocupaciones con aparente sinceridad antes de orquestar su destrucción profesional, ahora veía a su propia hija luchar por su vida usando el mismo equipo del que él le había advertido. Por un momento, Marcus se quedó paralizado en la puerta, abrumado por la ironía cósmica de la situación. Las máquinas de las que había intentado proteger a los pacientes ahora amenazaban la vida de la niña cuya madre lo había silenciado. Una parte de él quería alejarse, dejar que Sarah Michei sufriera las consecuencias de priorizar las ganancias sobre la seguridad del paciente. Pero mientras observaba el pecho de la niña subir y bajar a un ritmo irregular, mientras veía el terror genuino en los ojos de una madre, Marcus se dio cuenta de que su ira contra Sarah era irrelevante. No se trataba de justicia ni venganza. Se trataba de una niña que necesitaba ayuda, y él era la única persona en la habitación que entendía exactamente qué le pasaba y cómo solucionarlo. Marcus dio un paso al frente, su voz atravesando el caos con una autoridad silenciosa. «Dr. Richardson, puedo hacer que esa máquina funcione». El médico de urgencias levantó la vista confundido, sin reconocer a Marcus, pero lo suficientemente desesperado como para considerar cualquier posibilidad. «¿Quién es usted?», preguntó el Dr. Richardson, mientras sus manos continuaban con la ventilación manual que mantenía a la niña con vida. «Soy técnico de mantenimiento», respondió Marcus simplemente. «Conozco este modelo exactamente y sé qué le pasa». La cabeza de Sarah Michei se giró bruscamente hacia Marcus, con el rostro entre el reconocimiento, la sorpresa y algo que podría haber sido horror al darse cuenta de quien se ofrecía a salvar la vida de su hija. Durante un largo instante, sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala de urgencias, y Marcus vio en su expresión el mismo cálculo desesperado que había enfrentado meses antes. La elección entre el orgullo y el pragmatismo, entre mantener el control y aceptar ayuda inesperada. «Que lo intente», susurró, su voz apenas audible por encima de las alarmas médicas. «Por favor, que lo intente». El Dr. Richardson dudó solo un segundo antes de hacerse a un lado. «¿Qué necesita?». Marcus ya estaba abriendo su caja de herramientas, moviendo las manos con fluidez. «Años de experiencia. 2 minutos y algo de espacio para trabajar», respondió, arrodillándose junto al respirador y retirando el panel de acceso con la facilidad de la práctica. Los componentes internos estaban exactamente como esperaba. Circuitos más baratos que se habían sobrecalentado bajo la presión de la operación de emergencia, lo que provocó que los sensores de presión proporcionaran lecturas falsas que confundían los sistemas de control de la máquina. Trabajando con herramientas que parecían extensiones de sus propias manos, Marcus ignoró los sensores defectuosos y calibró manualmente la presión del respirador. Sus movimientos eran precisos y pausados a pesar de la urgencia de la situación. Cada ajuste se hacía con la meticulosa atención al detalle que lo había convertido en uno de los técnicos más confiables del hospital. El personal de urgencias observaba en tenso silencio. Los únicos sonidos eran el pitido constante de los monitores y la suave respiración mecánica mientras el respirador volvía lentamente a su funcionamiento normal.
Listo, dijo Marcus en voz baja, colocando el panel de acceso y realizando una última comprobación diagnóstica. La pantalla del respirador se borró de los mensajes de advertencia y su ritmo volvió a ser constante y fiable. El color de la niña comenzó a mejorar casi de inmediato a medida que la máquina reanudaba su función de soporte vital, y su respiración se volvió más profunda y regular. El doctor Richardson revisó sus signos vitales con visible alivio, asintiendo con la cabeza al pasar la crisis y estabilizarse la paciente. Marcus se puso de pie lentamente, recogiendo sus herramientas con el mismo metódico cuidado que siempre había mostrado. Evitó mirar a Sarah Mitchell, concentrándose en cambio en la expresión apacible del rostro de la joven mientras respiraba con normalidad por primera vez desde su llegada al hospital. El personal de urgencias ya estaba dirigiendo su atención a otros pacientes. La crisis se resolvió y recuperaron la compostura profesional. Pero Marcus sabía que el verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba. Gracias. La voz de Sarah era apenas un susurro, pero resonó por la habitación con una fuerza sorprendente. Marcus finalmente la miró, no viendo a la fría ejecutiva que le había destrozado la vida, sino a una madre que acababa de ver a su hija recuperarse del borde de la muerte. Gracias por salvarla, continuó, con lágrimas corriendo por su rostro de una forma que la hizo parecer repentina y sorprendentemente humana. Después de todo lo que te hice, después de cómo te traté, aún así la salvaste. Marcus reunió sus últimas herramientas, con movimientos pausados. No lo hice por ti, dijo en voz baja, sin ira ni acusación, solo la simple verdad. Lo hice porque era una niña que necesitaba ayuda. Y yo era el único allí que sabía cómo dársela. Se detuvo en la puerta, mirando por última vez a la chica cuya vida acababa de salvar. Quizás ahora escuches cuando alguien intente advertirte sobre el equipo que estás usando. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, cargando con el peso de 6 meses de lucha y la amarga reivindicación de haber tenido razón. Pero mientras Marcus se alejaba de urgencias, no sintió satisfacción por la evidente culpa de Sarah ni por la validación de sus preocupaciones. En cambio, pensó en Isabella esperándolo en casa, probablemente despierta ya, preguntándose a dónde habría ido papá tan temprano. Pensó en los otros pacientes de otros hospitales que podrían depender de equipos defectuosos y en la responsabilidad que conllevaba tener conocimientos que otros no poseían. 3 días después, Marcus recibió una llamada telefónica inesperada. La voz de Sarah Mitchell era formal pero sincera, al ofrecerle su antiguo trabajo, un aumento considerable y la promesa de que sus preocupaciones sobre la seguridad del paciente tendrían la máxima prioridad. La junta directiva del hospital había votado reemplazar todos los equipos cuestionables de inmediato, sin importar el costo. Y querían que Marcus supervisara la transición para garantizar que cada máquina cumpliera con los más altos estándares de seguridad. Era todo lo que había perdido y más. Una oportunidad de volver al trabajo era lo que importaba, y al mismo tiempo, brindarle la seguridad financiera que Isabella necesitaba. Pero Marcus sorprendió tanto a Sarah como a sí mismo al rechazar la oferta. Aprecio lo que intentas hacer, le dijo por teléfono. Pero ahora encontré algo diferente, algo que funciona para mí y para mi hija. Lo cierto era que su negocio de reparaciones independientes había crecido de forma constante en los últimos meses, basado en una reputación de trabajo honesto y servicio confiable. Pequeños empresarios de toda la ciudad habían llegado a confiarle sus equipos, y él había descubierto la satisfacción de resolver problemas para quienes realmente apreciaban sus habilidades. Más importante aún, Marcus se dio cuenta de que su experiencia no tenía por qué limitarse a los equipos hospitalarios. Comenzó a trabajar como voluntario en una organización sin fines de lucro que proporcionaba equipos médicos a comunidades desatendidas, utilizando sus conocimientos para garantizar que las máquinas donadas fueran seguras y funcionales antes de distribuirlas a clínicas que no podían permitirse nuevos equipos. Equipo. Era un trabajo que combinaba sus habilidades técnicas con un propósito que trascendía a cualquier empleador o institución.
Sara aceptó su decisión con lo que parecía un respeto genuino. Y Marcus se enteró más tarde de que ella había establecido un programa de protección para denunciantes en todas las instalaciones de Medcore, garantizando que los empleados que plantearan inquietudes sobre seguridad fueran protegidos en lugar de castigados. También creó una fundación para la seguridad del paciente en nombre de su hija, que financiaba la modernización de equipos en hospitales de toda la región. Estos cambios no repararon el daño causado, pero sugirieron que la crisis había cambiado realmente su perspectiva sobre el equilibrio entre las ganancias y la atención al paciente. 6 meses después del incidente en la sala de emergencias, Marcus recibió una nota manuscrita de Emma Michei, la hija de Sara. La carta estaba escrita con la letra cuidadosa de una niña de 13 años, agradeciéndole por haberle salvado la vida y preguntándole si podía visitar su taller para ver cómo se arreglaban las cosas. Junto con la carta había un dibujo que le recordó a Marcus las obras de arte de Isabella. Figuras de palitos cogidas de la mano bajo un sol brillante, con palabras escritas con crayón morado. Gracias por ayudarme a respirar. Le mostró Marcus la carta a Isabella, quien escuchó con atención mientras la leía en voz alta. ¿Vas a dejar que venga?, preguntó Isabella, levantando la vista del circuito impreso. Estaba fingiendo soldar. Marcus consideró la pregunta cuidadosamente, pensando en el perdón y las segundas oportunidades, en la diferencia entre la justicia y la venganza. ¿Qué opinas?, le preguntó a su hija. Isabella ladeó la cabeza pensativa y luego asintió con la sencilla sabiduría que a veces poseen los niños. Creo que las personas deberían ayudarse mutuamente, dijo, incluso cuando aún no son amigas. La visita tuvo lugar un sábado por la tarde. Emma estaba acompañada por su madre, quien se quedó de pie, incómoda, en la puerta del taller de Marcus mientras las dos niñas examinaban su colección de herramientas y repuestos. Isabella le explicó el trabajo de su padre con entusiasmo y orgullo, mostrándole a Emma cómo se desarmaban y ensamblaban diferentes máquinas, cómo las cosas rotas podían reconstruirse con paciencia y cuidado. Sara observó la interacción con algo que podría haber sido asombro. Quizás viendo por primera vez cómo el conocimiento y la habilidad podían compartirse libremente, sin cálculos ni agendas. A medida que avanzaba la tarde, Marcus se encontró hablando con Sara sobre la seguridad de los equipos, sobre los desafíos de equilibrar el costo con la confiabilidad, sobre la responsabilidad que conlleva tomar decisiones que afectan la vida de otras personas. La conversación fue más profesional que personal, pero con un trasfondo de reconocimiento mutuo. Dos personas que habían aprendido duras lecciones sobre las consecuencias de sus decisiones y que intentaban mejorar de ahora en adelante. Cuando Emma y Sara se preparaban para irse, Emma abrazó a Isabella para despedirse y prometió volver a escribirle pronto. Sara le tendió la mano a Marcus y él la estrechó brevemente. El gesto tenía más peso del que las palabras podían expresar. Gracias, dijo simplemente, y Marcus asintió. No había nada más que decir entre ellos. Ninguna reconciliación dramática ni un gran gesto de perdón. Solo dos padres que entendían que a veces las victorias más importantes no se medían en la reivindicación personal, sino en el simple hecho de que los niños estuvieran a salvo y respirando. Marcus regresó a su taller esa noche, limpiando sus herramientas y organizando sus piezas, mientras Isabella dibujaba en el banco de trabajo a su lado. El taller estaba en silencio, salvo por los suaves sonidos de su rutina compartida, pero se sentía lleno de posibilidades, como nunca antes lo habían estado los estériles pasillos del Hospital St. Mary. Había perdido su trabajo y su estabilidad económica, pero había encontrado algo más valioso: saber que sus habilidades podían marcar la diferencia, más allá de cualquier empleador o institución. Mientras apagaba las luces y cerraba con llave la puerta del taller, Marcus reflexionó sobre los extraños giros que había dado su vida durante el último año. Había sido castigado por hacer lo correcto, había atravesado meses de incertidumbre y dificultades económicas, y se había visto obligado a reconstruir por completo su propósito e identidad. Pero también había descubierto que la integridad no era algo que otros pudieran arrebatarle.
Era una decisión que debía tomar una y otra vez, en los pequeños y grandes momentos, sin importar el coste personal. Caminando de la mano con Isabella hacia su pequeño apartamento, Marcus sintió algo que no había experimentado en muchos meses. Una tranquila satisfacción con la vida que habían construido juntos. No era la vida que había planeado ni la que creía querer, pero era honesta, significativa y completamente suya. Y a veces había aprendido que eso era suficiente para marcar la diferencia.